computer. There we go. Okay. Okay. So aquí estamos, hermanos. Una vez más vamos a estudiar la epístola a los Hebreos con una perspectiva hebraica. El día de hoy vamos a estar mirando Hebreos 7 del 11 al 19. Ese va a ser el enfoque principal de este estudio. Es lo que hemos estado mirando anteriormente. Nomás vimos una introducción. Vimos el reposo del pueblo de Dios en el capítulo 4. Este video está disponible en línea, ¿verdad? En Ministerio Reino de Dios en YouTube. Ahí lo pueden ver. Y vamos a entrar el día de hoy en el capítulo 7. Básicamente es del 11 al 19, donde vamos a hacer una diferencia entre el sacerdocio levítico y el sacerdocio de Melquisedec. Okay, ese es el enfoque. Obviamente en todos los estudios, en todos los textos, hay muchas otras cosas adicionales que podamos cubrir, pero eso nos tomaría obviamente mucho tiempo, ¿verdad? Que pues lo tenemos, pero el enfoque principal es el sacerdocio. Amén. Vamos a estar mirando en esta lección, vamos a hacer una comparación entre uno y el otro orden levítico y el orden de Melquisedec, al cual se refiere el escritor en Hebreos 7 del 11 al 19. Creo que es necesario analizar el panorama completo de lo que se está diciendo, ¿verdad? Porque muchos utilizan Hebreos 7:11 que dice, porque de haber cambio de sacerdocio, es necesario que también se haga cambio de ley, para decir que la ley de Moisés ha sido abolida o que ya no estamos bajo la ley de Cristo que menciona el apóstol Pablo en Gálatas 6:2, que es correcto, pero la ley de Cristo no está en contra de la ley de Moisés, sino que realmente están, obviamente Moisés y Jesús no están combatiendo entre sí. ¿Se fijan? Moisés es un siervo de Dios, siempre lo fue. Amén. Entonces vamos a ver si podemos resolver el enigma de esta frase. ¿Qué significa cambio de ley? ¿Verdad? ¿Cuál es el propósito del escritor de hablar de esta manera? Vamos a ver si se refiere a un cambio de la ley de Moisés o si se refiere a algo específico o a qué se refiere. Tal vez se refiere a la ley universal o a una ley del gobierno, ¿verdad? Civil. No, vamos a mirar. Tenemos que ver el panorama completo utilizando de la manera que podemos ver o entender mejor lo que se está diciendo es haciendo conexiones de la escritura. Es decir, no nos podemos enfocar solamente en la carta a los Hebreos o en un versículo y sacar de ahí toda una doctrina, ¿verdad que no? Porque obviamente la palabra de Dios tiene un orden perfecto y no se puede contradecir entre sí. Entonces, tenemos que ver en sí lo que se está diciendo por completo en toda la escritura. Tenemos que manejar bien, ¿verdad? Lo que se está diciendo. Entonces, aquí enfrente de ustedes les tengo el pasaje bíblico que vamos a estar leyendo. Si quiere tomar su Biblia, está bien, si esa es la que prefiere. Usualmente, como les sigo diciendo, esta versión es la Reina Valera actualizada del 2015. Pero ustedes si tienen otra por ahí, ¿verdad? La pueden utilizar. Hebreos 7, del verso 11 al 19 dice de esta forma. Ahora bien, si fuera posible lograr la perfección por medio del sacerdocio levítico, porque bajo el pueblo ha recibido la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque de haber cambio de sacerdocio, es necesario que también se haga cambio de ley. Pues aquel de quien se dice esto es de otra tribu de la cual nadie ha servido en el altar. Porque es evidente que nuestro Señor nació de la tribu de Judá,
sobre la cual Moisés no dijo nada en cuanto al sacerdocio. Esto es aún más evidente si otro sacerdote se levanta a la semejanza de Melquisedec, que no ha sido constituido conforme al mandamiento de la ley acerca del linaje carnal, sino según el poder de una vida indestructible, pues de él se da testimonio. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Esto lo pueden encontrar esta es una referencia del Salmo 110, verso 4, y obviamente en Hebreos 5, 6 también dice lo mismo. Dice el verso 18, a la verdad, el mandamiento anterior fue abrogado por ser ineficaz e inútil, porque la ley no perfeccionó nada. Sin embargo, se introduce una esperanza superior por la cual nos acercamos a Dios. Entonces, una de las cosas que tenemos que entender, hermanos, es que el escritor a los Hebreos está haciendo énfasis y está haciendo distinción entre lo que es el servicio terrenal y un servicio sacerdotal celestial. Amén. Obviamente lo que está tratando de hacer en este escritor, hermanos, es que está poniendo a Jesús o a Yeshua como lo supremo, lo mejor que exista, ¿verdad? Por eso en el capítulo 1 dice que Jesús es mayor que los ángeles. También nos dice que Jesús es mayor que Moisés. En otras ocasiones sabemos que Jesús mismo nos dice que él es mayor que Abraham, que Salomón, que Jonás, que los profetas. Entonces, esa es la intención del escritor primordialmente, ¿verdad? Poner a Jesús en un nivel extraordinario, perfecto, sublime, el cual merece, ¿verdad? Entonces, esto es el punto. Por eso cuando dice aquí que el mandamiento anterior fue abrogado por ser ineficaz e inútil, ¿qué acaso los mandamientos de Dios realmente son inútiles? Obviamente cuando lo leemos en el español y a nuestro pensar, ¿verdad? Entonces vemos que sí, que es inútil, pero no, hermanos. En realidad lo que está diciendo en comparación al nuevo pacto en cuestión de las promesas que Dios estableció en el nuevo pacto y bajo la dirección de Jesús, obviamente los mandamientos que tenemos aquí, por decir así, se mirarían inútiles en comparación a la gloria perfecta de las promesas de las cuales Jesús está administrando. Esa es la comparación que está haciendo aquí el escritor. Entonces vamos a mirar un poquito más adelante y vamos a tratar de explicar ciertas cosas. En primer lugar, ¿cómo se dice? Esta página ya se las había mostrado antes en la introducción, el conocimiento previo, ¿verdad? ¿Cuál es el conocimiento previo que nos ayuda a entender lo que significa el cambio de ley? Bueno, acuérdense, por favor, siempre recuerden lo que dijo Jesús en Mateo 5:17 del verso, Mateo 5:17 al 20. Porque ahí el mismo Jesús con sus mismas palabras o con sus propias palabras, él nos dice que él no vino a abrogar la ley a los profetas, ¿verdad? Que ni una tilde, ni una jota, ni una tilde pasarán de la ley hasta que pase el cielo y la tierra, hasta que todo sea cumplido. Y entonces, lo que sabemos es que el cielo y la tierra aún no han pasado. Entonces, es imposible de que la ley de Moisés y los profetas sean anulados o removidos, ¿ok? Eso es una base fundamental de lo que hemos estado enseñando a través de estas diferentes series. ¿Ok? Fíjense en esto también tan importante. El mismo escritor a los Hebreos dice, citando a Jeremías, porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes, ¿ok? Esto viene de Jeremías 31 al 34. Pondré mis leyes en la mente de ellos y en su corazón las inscribiré. ¿Se fijan? Entonces, con estas dos afirmaciones,
¿verdad? De Mateo 5:17 y de Jeremías 31 y Hebreos 8:10, nos damos cuenta que la ley, la Torá de Dios, se sustenta, se sostiene aún en el nuevo pacto, ¿verdad? Porque aquí Jeremías está hablando del nuevo pacto y está dándonos a entender lo que va a suceder, lo que Dios va a hacer en el nuevo pacto. En el nuevo pacto, la única diferencia entre la Torá de Moisés y más bien el antiguo pacto y el nuevo pacto es que la ley, la Torá, va a ser injertada en nuestro corazón. Amén. Por medio del Espíritu, obviamente. Entonces vemos pues que el mismo escritor a los hebreos reconoce que la Torá es permanente aún en el nuevo pacto. Es lo que quiero decir. Entonces estos dos textos, ¿verdad? Uno de Yeshua y el otro de Jeremías y del escritor a los hebreos, nos damos cuenta pues que el cambio de ley no se refiere a una abolición de la ley, sino más bien a un cambio. Ahorita vamos a mirar qué significa un cambio, ¿ok? También miramos obviamente, ¿verdad? Pues que ellos, igual que nosotros, recibieron el mismo evangelio en Hebreos 4:2. Ya miramos todo esto, lo hemos visto muchas veces. Simplemente lo que quiero que entendamos es lo que dije al principio, que la palabra de Dios, hermanos, la Biblia, no se puede contradecir a sí misma, ¿verdad? Entonces, cuando sabemos todos estos textos, tenemos que preguntarnos, pues, qué es lo que está pasando. Tal vez el escritor, nos debemos de dar por lo menos cuenta que el escritor, el propósito de sus palabras, tal vez tienen un significado distinto al que podamos leer a primera vista. ¿Amén? ¿Qué significa el cambio de ley? Si hay cambio de sacerdocio, hay cambio de ley, entonces la gente se les olvida lo que ya fue prometido por Jesús, lo que fue dicho por Jesús y lo que fue dicho por el profeta Jeremías. ¿Se fijan? Entonces, cuando tenemos esto en mente, y esto nomás son unos varios ejemplos. Obviamente pudiéramos decir como el apóstol Pedro dice, él mismo dice que la palabra de Dios permanece para siempre. Entendemos que en la esencia de Dios, que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Sabemos que Dios no es hombre para que mienta, hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces, todos estos, estos textos nos ayudan a entender que el escritor tiene que estar hablando de algo diferente. Amén. Así de sencillo. No tenemos que complicarnos la vida, simplemente tenemos que saber lo que la escritura dice y debemos de mirar texto sobre texto, libro sobre libro y hacer conexiones. Hacer conexiones y tratar de organizar el pensamiento completo de lo que dice la Biblia. Por eso les digo que no podemos simplemente tomar un texto de Hebreos 7:11 y decir, oh, mire, ya se cambió la ley, cuando eso contradice lo que Jesús mismo dice. Eso no puede existir. ¿Se fijan? Espero que me esté explicando con esto. Otra cosa, miren, ahí les va. Otra cosa que tenemos que entender es que el sacerdocio que Dios dio a los levitas y la promesa que Dios le hizo a Aarón fue un sacerdocio perpetuo, ¿ok? Fíjense cómo dice Éxodo 40, 12 al 15. Dice, después harás que Aarón y sus hijos se acerquen a la entrada del tabernáculo de reunión y los lavarás con agua. Vestirás a Aarón con las vestiduras sagradas, lo ungirás y lo consagrarás para que me sirva como sacerdote. Luego harás que sus hijos se acerquen, los vestirás con las vestiduras y los ungirás como ungiste a su padre. Así me servirán como sacerdotes. Su unción les servirá para un sacerdocio perpetuo a través de sus generaciones. Eso está confirmado en Éxodo 29:9,
en Números 25:13. Amén. Y luego fíjense lo que dice en Jeremías 33, 20 al 21. Dice, vino a Jeremías la palabra del Señor diciendo, así ha dicho el Señor, si pueden invalidar mi pacto con el día y mi pacto con la noche, de modo que no haya día ni noche a su tiempo, entonces también podrá ser invalidado mi pacto con mi siervo David para que deje de tener un hijo que reine sobre su trono, y mi pacto con los levitas, los sacerdotes que me sirven. Como no puede ser contado el ejército del cielo, ni se puede medir la arena del mar, así multiplicaré la descendencia de mi siervo David y de los levitas que me sirven. ¿Qué está diciendo aquí el Señor? Lo que está diciendo es que el pacto que Dios hizo, el pacto de sacerdocio, obviamente está hablando de David, pero está incluyendo el pacto a los levitas, así como el día y la noche no pueden dejar de existir, así tampoco el pacto que Dios hizo con los levitas no puede dejar de existir. ¿Por qué? Porque es perpetuo, porque es para siempre. Dios lo estableció de esa forma, hermanos. Entonces, ¿por qué digo todo esto? Porque mucha gente, hermanos, muchas personas, no consideran todo esto. Amén. No consideran lo que se está diciendo aquí, lo que se está estableciendo. Amén. Entonces es importante conocer las escrituras para que podamos entender lo que se está escribiendo en el Nuevo Testamento. Amén. No podemos descuidar todas estas cosas porque entonces diríamos que Dios es mentiroso. Diríamos que la palabra de Dios no permanece para siempre porque Él cambia sus promesas y no, Él mismo está diciendo que así como el día y la noche, el pacto que Dios hizo con el día y la noche permanecen, que no se puede invalidar, no se puede quitar, no se puede remover, no se puede abolir, así también el pacto que Dios hizo con los sacerdotes levitas no puede ser destruido, no puede ser quitado porque Dios lo estableció. Amén. Entonces miramos que es perpetuo, un sacerdocio perpetuo. Miren, aquí mucha gente trata de utilizar esta palabra en el hebreo, que es la palabra olam, para hablar de la perpetuidad y inventan tantas cosas, hermanos, le dan vueltas y tienen tanta capacidad mental que se inventan tantas cosas. Pero el texto originalmente nos está diciendo perpetuo y esto es en referencia o esto se refiere a algo que es eterno, es para siempre. Es un sacerdocio para siempre a través de sus generaciones. Bueno, pues ¿cuáles generaciones? Todas las generaciones. Amén. Entonces, consideramos pues todo esto. Consideramos que Jesús dijo que él no vino a abrogar la ley a los profetas, es decir, él no vino a destruirla o a deshacerse de ella. Miramos pues que en Jeremías 31, la ley la Torá de Moisés continúa siendo parte del nuevo pacto. Miramos pues que el sacerdocio es perpetuo. Miramos pues que la palabra de Dios permanece para siempre. Miramos tantas cosas, de muchas formas lo podemos ver. Entonces vemos pues, primeramente que el sacerdocio de los levitas es perpetuo. ¿Ok? Aquí en la mano derecha pueden mirar ustedes, este es el linaje de Leví, principalmente, de los levitas. ¿Ok? Esta es la línea que debemos seguir nosotros, porque va a ser importante aún en el milenio, toda esta línea. Una de las cosas que podemos mirar, hermanos, es que obviamente pues Leví es una de las tribus de Israel, ¿verdad? Leví tuvo a Coat, Merari y Gersón. Amén. Coat tuvo a Amram y a Izar, pero Amram tuvo a Aarón y a Moisés. Moisés tuvo a Eliezer y a Gersón y ellos tuvieron sus hijos, ¿verdad? Bueno, la línea del sacerdocio de los sumos sacerdotes
cayó sobre Aarón, no sobre Moisés. Por eso Moisés ya no se miran sus hijos aquí, ¿verdad? Como sumo sacerdote, sino la línea de Aarón es la que debemos seguir como el sumo sacerdote. ¿Por qué estamos siguiendo la línea de Aarón? Bueno, porque el escritor a los hebreos está hablando de Aarón, está haciendo una comparación entre el orden de Melquisedec y el orden arónico. Entonces es importante nosotros considerar la línea de Aarón, ¿verdad? Es lo que estamos mirando. Si se fijan bien, Aarón tuvo 4 hijos. Amén. 2 de ellos murieron, hermanos, Nadab y Abiú, porque presentaron un fuego extraño delante de la presencia de Dios. Ellos 2 murieron. Ahí se quedó su linaje, ya no hubo más. Pero los que persistieron, los que continuaron en el sacerdocio, fue Eliezer e Itamar, ¿verdad? En el tabernáculo, ahí en el desierto. Ellos estuvieron ayudando, ¿verdad? Ahí en el sacerdocio. Después de ahí miramos la línea que sigue de Eliezer y de Itamar. Debemos de recordar que la línea de Itamar nos brincamos hasta Elí, ¿verdad? El cual habla el profeta Samuel, y es lo que vamos a estar leyendo enseguida. Fíjense. El sacerdocio del sacerdote Elí fue eliminado, no continuó. ¿Ok? Dice, por tanto, dice el Señor Dios de Israel, en verdad yo también había dicho a tu casa y la casa de tu padre estaría delante de mí para siempre, pero ahora, dice el Señor, de ninguna manera. Yo honraré a los que me honran, pero los que me desprecian serán tenidos en poco. He aquí, vienen días cuando cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que en tu casa no haya ancianos. ¿Qué es lo que había pasado? Hermanos, Elí había tenido 2 hijos. No tengo sus nombres aquí. No tengo los nombres de él aquí. No me acuerdo sus nombres. El caso es que los hijos de Elí, hermanos, eran tremendos. No honraron a Dios. Robaban de las ofrendas. Hacían muchas cosas malas, ¿verdad? Estaban básicamente deshonrando y desacrando el templo de Dios, ¿verdad? Más bien el tabernáculo. En ese entonces no había templo. Estaban haciendo muchas abominaciones delante de Dios, y por cuanto Elí no les llamó la atención, ahí murieron, ahí se quedó. Ya no iba, ya Dios le había dicho que iba a ser eliminado. Ahora no fue eliminado inmediatamente en los días de Elí, sino que todavía prosiguió hasta Abiatar y su hijo Jonatán. Ya después de ahí Abiatar, hermanos, ya después ya no recibió el sacerdocio. Le fue quitado el sacerdocio porque deshonró a David, al ungido de Dios, y le fue dado el sacerdocio a Sadoc, ¿verdad? De la línea de Eleazar. Dice en 1 Samuel 2:35, pero yo levantaré para mí un sacerdote fiel que actúe conforme a mi corazón y a mi alma. Le edificaré una casa firme y él andará en presencia de mi ungido todos los días. ¿Cuál es la línea de los sacerdotes fieles a los cuales se refiere aquí el profeta Samuel? ¿Cuál fue ese sacerdote fiel? Sadoc. ¿Ok? Sadoc, hermanos, él fue un sumo sacerdote que vivió en los tiempos del rey David. ¿Ok? Y él le fue fiel al rey David, se mantuvo fiel al rey David y se mantuvo fiel a Dios. Este Abiatar, al que miran a mano derecha, deshonró a David cuando David había escogido a un rey que iba a ser el que iba a proseguir, ¿verdad? El que iba a seguir que iba a tomar su reinado, iba a ser Salomón. Pero uno de los hijos de David, que se llamaba Adonías, bajo la dirección de Abiatar y de Joab, que era el jefe del ejército del rey David, quisieron coronar a Adonías, usurparon el reinado de David, hermanos, sin el consentimiento del rey David, ¿verdad? Y así
ellos fueron cortados. Todos ellos, Joab, que era el jefe del ejército, Adonías, el hijo de David, y Abiatar, que era el sumo sacerdote, fueron cortados porque deshonraron al rey David. Dice en 1 Reyes 2:27, así excluyó Salomón a Abiatar de ser sacerdote del Señor, cumpliéndose la palabra que el Señor había hablado en Silo acerca de la casa de Elí. ¿Se fijan? Pero Salomón, durante su reinado, él puso en su lugar al mandato del ejército a Benaías, hijo de Joiada. También el rey puso al sacerdote Sadoc en lugar de Abiatar. ¿Ok? Entonces, en los días de Abiatar se cumplió la palabra que Dios le había dicho por medio del profeta Samuel a Elí. Amén. Eso es lo que pasó. Entonces, en Sadoc, hermanos, permanece un linaje de sacerdocio que es para siempre. ¿Se fijan? Obviamente Sadoc es parte del linaje de Aarón. Amén. Entonces, Dios nunca quebró, hermanos, la promesa que él hizo a Aarón. Miren, continúa hacia adelante. Ok, entonces por eso les digo que el sacerdocio es perpetuo bajo la orden de Sadoc o bajo el liderazgo de Sadoc. Y esto lo miramos también. Es importante entender todo esto, hermanos. Porque según el profeta Ezequiel, hablando del milenio, cuando Cristo venga y reine, ¿verdad? Por 1000 años, ¿saben quién va a ser el profeta o los hijos de quién van a ser los sacerdotes levitas en el templo? En el templo de Dios va a ser los hijos o los descendientes de Sadoc, porque él permaneció fiel a Dios. Miren, aquí estamos hablando de Ezequiel 40, capítulo 40, hasta Ezequiel capítulo 48. Miramos que todas estas veces el profeta Ezequiel menciona el nombre de Sadoc 4 veces. Y esto es en referencia del reino milenial. ¿Cómo sabemos? Porque cuando tú lees Ezequiel 40 hasta el final, que es el capítulo 48, miramos que esto es en referencia al milenio. ¿Ok? Entonces ahí durante el milenio, los hijos de Leví que van a estar sirviendo como sacerdotes son los hijos de Sadoc. Dice Ezequiel 40, versículo 46. Y la cámara que da al norte es de los sacerdotes que están a cargo del altar. Estos últimos son los hijos de Sadoc, quienes han sido acercados al Señor de entre los hijos de Leví para servirle. ¿Los hijos de quién? Los hijos de Leví. ¿Por qué? Porque es un sacerdocio perpetuo. Amén. Ezequiel 43, 19. A los sacerdotes levitas, que son de la descendencia de Sadoc, que se acercan a mí para servirme, darán un novillo para el sacrificio por el pecado. ¿Cómo que el sacrificio por el pecado en el milenio? ¿Se fijan? ¿Cómo en el milenio van a ver, se va a restablecer el sacerdocio levítico y van a estar sacrificando? Obviamente esta palabra pecado tal vez no sea la mejor, más bien un sacrificio por la purificación, algo así, ¿verdad? Ezequiel 44:15 dice, sin embargo, los sacerdotes levitas, los hijos de Sadoc, que cumplieron con mi ordenanza relativa a mi santuario, cuando los hijos de Israel se desviaron de mí, ellos sí se acercarán a mí para servirme y estarán de pie delante de mí para ofrecerme el cebo y la sangre, dice el Señor Dios. Y a Jehová dice esto. ¿Se fijan, hermanos, cómo podemos mirar y apreciar el hecho de que el sacerdocio levítico es perpetuo? Amén. Entonces, ¿cómo es que hubo un cambio de sacerdocio según Hebreos capítulo 7, verso 11? Ahorita vamos a entrar ahí. Pero por último, Ezequiel 48:11 dice, para los sacerdotes consagrados, hijos de Sadoc, que cumplieron con mi ordenanza y que cuando los hijos de Israel se desviaron, no se desviaron como se desviaron los levitas. ¿Se fijan? Entonces miramos, hermanos, todo esto, hermanos, es para establecer una idea, ¿ok? Estoy tratando de
de hacer énfasis en algo, porque les digo que si no sabemos todo esto, si descuidamos todo esto y nos vamos directamente a Hebreos 7:11, obviamente vamos a pensar que sí, que la ley de Moisés toda ya fue abolida, fue destruida, ya cambió. ¿Amén? Pero cuando consideramos todo esto, todas estas promesas, todos estos pactos, todo esto que estamos mirando, hermanos, nos damos cuenta de que probablemente es posible, por lo menos, de que el escritor de los Hebreos esté hablando de algo distinto. Entonces, después de haber visto todo esto, nos topamos con Hebreos 7:11. Ahora bien, si fuera posible lograr la perfección por medio del sacerdocio levítico, porque bajo este pueblo ha recibido la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque de haber cambio de sacerdocio, es necesario también que se haga cambio de ley. Ok. Esta palabra cambio en el griego es la palabra metátesis. Metátesis. No sé si se dice así, ok, no hablo griego, pero simplemente esa es la que encontré ahí en en el Strong's, ok. Metathesis. Y aquí también, son las mismas dos palabras, metathesis. Entonces, ¿cómo podemos nosotros reconciliar esta controversia, este dilema? ¿Qué es realmente lo que significa cambio de ley? Algo muy importante, hermanos, que tenemos que entender. Ok, por favor. Esta palabra metátesis no es la misma palabra de abrogar, se me olvidó ponerla aquí, o abolir. Un cambio, ok, un cambio de algo no es igual a remover, abrogar o abolir, es simplemente un cambio. Dice aquí en este libro que estaba leyendo, dice, el entendimiento de que la Torá ha sido transformada por el servicio sacerdotal de Yeshua se ajustaría a las definiciones que vemos en el verbo griego metathime. BDAG ofrece dos definiciones principales para ello, que incluyen transmitir de un lugar a otro. Entonces, esa palabra cambio es transmitir de un lugar a otro, poner en otro lugar o transferir y efectuar un cambio en el estado o la condición, cambiar o alterar. ¿Se fijan? No significa abolir, destruir o remover. Significa alterar, significa transferir, significa transmitir de un lugar a otro. Es todo lo que significa un cambio. Amén. Entonces la gente que dice, no, ya ves, ya la ley de Moisés ya fue abrogada. Aquí lo dice en Hebreos 7:11 y 12. No, no es lo que está diciendo. Está haciendo un cambio. Está haciendo una alteración, una transferencia. Amén. No está removiendo ni aboliendo nada. Entonces, ¿dónde quedaría el amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas? Que es el mandamiento principal de la ley. ¿Dónde quedaría la fe? ¿Dónde quedaría la misericordia? ¿Dónde quedaría la justicia? Amén, porque todas esas cosas son las más importantes de la ley, según lo que dice Jesús en Mateo 23:23. ¿Dónde quedaría el amor al prójimo? Que ese es el segundo mandamiento más importante de la ley de Moisés. ¿Dónde quedarían todas estas cosas? Amén. ¿De qué está hablando, pues? ¿Cómo podemos nosotros, pues, reconciliar esta controversia? Bueno, el hecho es de que en realidad, cuando dice, porque de haber cambio de sacerdocio, es necesario que también haya cambio de ley, lo podemos leer de esta forma. Porque de haber una transferencia de sacerdocio, es necesario que también se haga una transferencia de ley. O de otra forma lo podemos leer así. Porque de haber una alteración del sacerdocio, es necesario que haya una alteración de la ley. ¿Ok? El cambio de ley. El cambio de ley. Lo que estamos diciendo
es que sí existe un cambio de ley, o más bien una transferencia de ley. Es decir, por ahora el nuevo pacto fue transferido del sacerdocio temporalmente. ¿Ok? Dentro de esta transferencia aún pueden subsistir los dos sistemas sacerdotales, el levítico y el melquisédico. Es similar a esto. Cuando Donald Trump, después de sus 4 años de servicio como presidente de los Estados Unidos, perdió las elecciones, ¿verdad? Y tomó Biden el poder, hubo simplemente un cambio de administración, hubo una transferencia, un cambio de administración o una transferencia de administración, ¿verdad? Pero la ley de los Estados Unidos quedó igual. No hubo un cambio de leyes de los Estados Unidos, simplemente un cambio de administración, una transferencia, ¿verdad? De una administración a otra. Ahí les va otro ejemplo. Cuando nosotros alguna vez hemos comprado un carro, ¿verdad? Bueno, ese carro, cuando toma a otro dueño, tenemos que cambiar el nombre en el título del carro. Pero el título del carro permanece igual, es simplemente el nombre. La administración es transferida de una persona a otra, ¿verdad? O es transmitido de una persona a otra. Pero el automóvil sigue siendo el mismo, el VIN number del carro sigue siendo el mismo, el mismo título del carro sigue siendo el mismo, simplemente que está bajo el cambio de otra persona, de otro dueño. Es una transferencia de dueño. ¿Sí me explico? Entonces, eso es lo que significa cambio, hermanos. Cambio, transferencia. Los dos órdenes sacerdotales. Ok, otra forma de ver es reconociendo que dos sistemas sacerdotales están bajo operación a la misma vez. Uno de ellos es terrenal y el otro es celestial. Pero el uno no abroga al otro, como les sigo diciendo, hermanos. Les he dado muchas explicaciones de esto una y otra vez. Tenemos un templo celestial, tenemos un templo terrenal. El uno no abroga al otro, subsisten juntos a la misma vez. Tenemos un sacerdocio celestial, tenemos un sacerdocio terrenal. El uno no abroga al otro, trabajan juntamente, los dos operan a la misma vez. Así sucesivamente vemos que esto existe de esta forma. No podemos decir que el sacerdocio celestial abroga al terrenal, porque no es así, hermanos. Están bajo diferentes administraciones, en diferentes lugares. Amén. El uno no abroga al otro. El sacerdocio levítico, hermanos, es de la tribu de Leví. Sacerdocio melquisédico, en mi punto de vista, viene de Jesucristo, aunque hay muchos que hablan diferente, ¿verdad? Obviamente, en el judaísmo se cree que Melquisedec era Sem, hijo de Noé. Otros dicen que fueron diferentes personas a través de la historia, como Adán, como Abel, como Noé, como Sem, como el rey David, por ejemplo. Lo vemos de esta forma. Yo no estoy diciendo que están mal, simplemente que en mi punto de vista, el único que sí sabemos que es según el orden de Melquisedec es Jesucristo, ¿verdad? Según Hebreos capítulo 11. Obviamente en Génesis, donde se le aparece Melquisedec a Abraham le da de los diezmos. Es como si Leví, como si los levitas le hubieran dado los diezmos a Melquisedec, ¿verdad? Porque el sacerdocio melquisédico es superior al sacerdocio levítico. ¿Por qué? Porque el mismo escritor de los Hebreos lo dice, que siendo que Leví estaba dentro, ¿verdad?, de las entrañas de Abraham, es como si Leví le hubiera dado los diezmos
Melquisedec. Bueno, sacerdocio levítico es terrenal, pero Jesús, según Hebreos 8:4, dice que Jesús no puede ser sacerdote en la tierra, ¿verdad? No puede ser sacerdote, más bien en el sacerdocio levítico, porque él no es descendiente de Leví, él es de la tribu de Judá. Eso lo dice Hebreos 8:4. En el sacerdocio celestial los hombres no pueden servir por su debilidad, es decir, porque están en la carne. No hay un hombre que pueda operar en ese ámbito celestial por la debilidad que los aprisiona, por decir así, ¿verdad? El sacerdocio levítico es imperfecto. Bueno, ¿cómo es imperfecto? No porque fue establecido o por su establecimiento, más bien es imperfecto porque son seres humanos, son hombres físicamente que pecan y caen, pero el Señor les dio una forma de poderse acercar, ¿verdad? A Dios. Por eso es que el sumo sacerdote tenía que entregar primeramente un sacrificio por sus pecados y después el pueblo. Entonces el sacerdocio levítico era imperfecto porque está bajo la administración de hombres imperfectos. Amén. No es la ley que Dios dio, que es imperfecta. El mismo salmista dice que la ley de Dios es perfecta y todos sus mandamientos son perfectos. El sacerdocio melquisédico es perfecto porque está bajo la operación de Jesucristo, quien fue y es perfecto. Perfecto, ¿verdad? En relación en su comunión con Dios, en su servicio para con Dios. Él fue perfecto, intachable porque nunca pecó. Entonces también el sacerdocio levítico es de un linaje terrenal, obviamente es menos, es inferior. El sacerdocio melquisédico es indestructible según Hebreos también, ¿verdad? Indestructible porque nunca va a ser destruido, permanece para siempre en cualquier ámbito. El el sacerdocio levítico tiene ciertos límites, está limitado al templo, ¿verdad? Si no hay templo, no hay necesidad, o más bien no hay un sacerdocio. Amén. Entonces, el sacerdocio levítico tiene ciertos límites, pero el sacerdocio melquisédico no tiene nada porque el templo es indestructible. Todos los celestiales para siempre, opera por siempre. Esa es la diferencia que está haciendo el escritor, hermanos. Está haciendo una comparación entre uno y el otro. ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es superior? Obviamente, el celestial es superior, así como el templo celestial es superior al templo terrenal, porque el terrenal puede ser destruido, ¿verdad? Obviamente tiene que ver con hombres que desobedecen a Dios y por su desobediencia entra la maldad y por la maldad entra la muerte y todo esto. Entonces, obviamente, estas son cosas que ya sabemos, pero el escritor está haciendo estas distinciones de cómo este sacerdocio es mejor, es superior, es excelente, es perfecto, es para siempre, es celestial. Obviamente todo lo celestial es mejor, siempre va a ser mejor, siempre. Y esta no es la única vez que lo vemos. Nosotros sabemos todo esto. Amén. ¿Qué más? El sacerdocio levítico requiere de continuos sacrificios día tras día, semana tras semana, mes tras mes, año tras año. Pero el sacerdocio melquisédico que llevó a cabo Jesucristo es una vez para siempre, porque el sacrificio de Jesús fue en la tierra, pero así también fue recibido arriba en verdad, como olor grato delante de Dios. Amén. Entonces la sangre de Yeshua fue presentada en el templo celestial, no físicamente, pero ¿verdad? Simbólicamente está presentada delante de Dios por siempre. Y obviamente el sacrificio de Jesús es perfecto, superior a lo de los animales, obviamente, ¿verdad? Entonces, eso es lo que está diciendo y creo que es importante reconocerlo también. Entonces, solamente quiero que sepan que estas dos órdenes sacerdotales de las cuales estamos hablando ahorita,
del sacerdocio levítico y el sacerdocio melquisédico operan a la misma vez, ¿ok? Y el uno no abroga al otro, simplemente las condiciones de lo que se está llevando a cabo es lo que determinan cuál está activo y cuál no, ¿ok? Existen ciertos, les iba a enseñar una gráfica, iba a hacer una gráfica, pero no tuve tiempo, de cómo a través de la historia de la humanidad, hermanos, han estado operando estos dos a la misma vez. Hay ciertos momentos en la historia del ser humano donde el sacerdocio levítico no existía, ¿verdad? Desde Adán hasta, obviamente hasta el monte Sinaí, hasta que fueron introducidos a la tierra prometida, el sacerdocio levítico no existía. Pero miramos que habían otros sacerdocios activos. Obviamente encontramos a Melquisedec en Génesis. Miramos que había un sacerdocio patriarcal, donde los patriarcas ofrecían sacrificios. Abel, ¿verdad? Ofreció sacrificios. Noé, Abraham, Jacob, todos ellos ofrecieron sacrificios. ¿Cómo lo pudieron hacer si ni siquiera había un templo y ni siquiera había sacerdotes levíticos? Era permisible entonces. ¿Eh? Y obviamente hay otras clases de sacerdocios, como hay sacerdocios paganos, el sacerdocio de los primogénitos. Entonces existen muchas cosas, hermanos, dentro del sacerdocio, pero simplemente estamos hablando de estas dos en este caso. Miramos pues, o vemos pues que mientras el templo está presente, el sacerdocio levítico operaba. Aún después de la muerte y resurrección de Jesucristo. Eso es lo que estoy tratando de decir. Que aunque Jesús ya había derramado su sangre y su sangre había sido presentada en el cielo, ¿verdad? Aún existía el templo hasta el año 70 después de Cristo, ¿verdad? Por 40 años más o menos después de la muerte de Jesús, el templo permanecía presente y dentro del templo obviamente el sacerdocio levítico operaba, se llevaba a cabo. Estaban bajo la misma administración, los dos operaban al mismo tiempo, perdón. Se fijan, miren, aquí les voy a dar un ejemplo y les voy a enseñar evidencia de que esto es real. En Hechos 21-26, fíjense cómo dice. Entonces Pablo tomó consigo aquellos hombres con quienes iba a hacer un voto, ¿verdad? Necesitan leer todo el capítulo 26, del 17 en adelante. Dice que al día siguiente, después de purificarse con ellos, entró en el templo para dar aviso del día en que se cumpliría la purificación, cuando se ofrecería el sacrificio por cada uno de ellos. ¿Se fijan? Pablo está llevando a cabo sacrificios, no él, tal vez, pero de todos modos los levitas en el templo estaban haciendo algún tipo de sacrificios porque era un voto nazareno, ¿verdad? Eso es lo que se ha dicho muchas veces, ¿verdad? Que el voto que estaba haciendo Pablo, en este caso, era un voto nazareo y se llevaban a cabo sacrificios. Y Pablo, eso me gusta que es Pablo porque tantos dicen, ¿verdad?, que Pablo habló en contra de la ley de Moisés y esto y lo otro. Y aquí está Pablo confirmando que él guardaba la ley de Moisés. Ese era todo el punto de lo que estaba haciendo Pablo. Pablo estaba dando evidencia a toda la gente que lo estaban acusando de quebrantar la ley de Moisés. Estaba llevando a cabo este voto y sacrificios para que la gente supiera que Pablo estaba ordenadamente guardando la ley de Moisés. ¿Ok? Ese es el punto. Entonces, de todas las personas que Dios pudo utilizar para hablar de esto, utiliza a Pablo, ¿verdad? Que hizo sacrificios. ¿Cómo es que Pablo va a hacer sacrificios? Yo pensaba que el sacrificio de Jesús ya no se requerían otros sacrificios porque Jesús ya había llevado a cabo el sacrificio 40 años antes, más o menos, ¿verdad? Más o menos.
Entonces vemos todo esto, hermano. Miren, también aquí en Hebreos 8:5 nos dice, fíjense en el lenguaje. Dice, ellos sirven, hablando de los levitas o de los sacerdotes. Ellos sirven, está hablando en tiempo presente. Ellos sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le había advertido a Moisés cuando estaba por construir el tabernáculo, diciendo, mira, harás todas las cosas conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Entonces, el escritor, los hebreos, amén, sabía que la operación o la administración de los levitas estaban activos. Y no era para reprenderlo, ya Jesús ya murió, ya no tienen que hacer sacrificios, bla, bla, bla. No. Miramos en Hechos, se me olvidó, capítulo 4 por ahí. Dice que Pedro y Juan subían al templo a las oraciones a las 3 de la tarde. ¿Por qué iban al templo, hermanos? En el templo se estaban llevando a cabo sacrificios y nunca vemos que Pedro o Jacobo, uno de ellos, estuviera diciendo, deténganse, ya no tienen que hacer eso, ya Jesús ya murió. Obviamente porque hay ciertos sacrificios, los sacrificios que vino Jesús a cumplir, por decir así, según lo que yo conozco, tal vez esté equivocado en esto, pero Él es nuestra Pascua y Él es nuestra expiación, ¿verdad? Pero habían otros sacrificios como los sacrificios de paz, amén, que esos eran diarios o eran voluntarios que la gente podía traer. Obviamente aquí el apóstol Pablo estaba ofreciendo a los sacrificios o los sacrificios que tenían que ver con un voto nazareno, ¿verdad? Y lo interesante de todo eso, no solamente Pablo, sino que también Jacobo o Santiago. ¿Por qué es importante mencionar esto? Porque Jacobo le está diciendo a Pablo que lo haga. ¿Quién era Santiago? ¿Quién era Jacobo? Era el líder primordial de la iglesia primitiva en Jerusalén. Era uno de los principales hermanos, lleno del Espíritu Santo, que había conocido, era hermano de Yeshua, de Jesús. Y él mismo le está diciendo a Pablo que haga este voto, que haga estos sacrificios. Oh my God. Entonces vemos pues, por lo menos con estos dos textos, y debería ser suficiente, ¿verdad? Evidencia para demostrar que el sacerdocio levítico y el sacerdocio melquisédico estaban operando a la misma vez. Ok. En conclusión, descubrimos pues que existen estas dos órdenes sacerdotales en el reino de Dios operando al mismo tiempo a través de la historia. Obviamente existen más órdenes o sistemas sacerdotales, como el orden de Melquisedec, el orden patriarcal, el orden de Aarón o los levitas, el orden de los primogénitos que menciona Números 3, 4 al 45 y también en Éxodo, ¿verdad? Éxodo 19. El orden pagano del sacerdotal obviamente también existe, ¿verdad? En Génesis 41:5 miramos sacerdotes que servían a los dioses egipcios. En Éxodo, los sacerdotes egipcios. En Éxodo 2:16 miramos al suegro de Moisés, Jetro, ¿verdad? Que también era un sacerdote de Madián. Entonces, así como dicen Hebreos, dice que aunque estas cosas son difíciles de explicar porque nos hemos hecho tardos para oír o para entender, todo esto, hermanos, la evidencia escritural nos ayuda a asimilarlo, a comprenderlo de una manera más amplia. Recordemos que los dones de Dios son irrevocables y que Dios debe cumplir sus promesas. ¿Ok? Entonces, el cambio que ocurrió es la transferencia de administración y es Jesús quien es ministro del nuevo pacto, pero eso no significa que la Torá en sí haya sido abolida o destruida. Lo que cambió fue algo en particular dentro de la ley de Moisés. Esto es la administración del sacerdocio.
¿Se fijan? Es muy diferente, hermanos. Entonces, eso es todo lo que quería compartir con ustedes. Hasta ahorita trato de ser lo más simple que se pueda, ¿verdad? Hay muchas cosas que obviamente no entendemos, que hemos estado averiguando y mirando. Y sí, es difícil, muchas cosas sí son difíciles de explicar. También porque aquí en Hebreos es el único lugar, es el único libro que menciona a Melquisedec, a Jesús como Melquisedec, ¿verdad? Es una obra de arte tan excelente, es un misterio poderoso. Pero con toda esta información, por lo menos nos damos cuenta, o nos debemos de dar cuenta, que el escritor no estaba hablando de una abolición, una destrucción de la ley de Moisés, sino una transferencia del sacerdocio, de la administración sacerdotal. Eso es todo. Entonces, mi deseo, hermanos, es que el Señor Dios Todopoderoso los bendiga. Nos vemos en la próxima. Shalom.